Te habla Karina Pejón para la mujer lunar y carpa lunar, y esta es la astrología de la luna nueva. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, pero también tenemos a Plutón y a Mercurio en Acuario. Entonces decimos que tenemos una conjunción, tenemos tanto a Mercurio como a Plutón a menos de 10 grados separados y tenemos a la Luna y al Sol a 9 grados. Entonces estamos en una luna nueva que nos coloca en todo lo acuariano que implica la visión, el nuevo lugar, el nuevo espacio, que en esta ocasión no nos lleva a un salto radical, a un salto cuántico, a una revolución que es completamente intensa, aunque realmente están pasando cosas y si realmente lo observamos, hay muchas cosas, muchas situaciones que están moviéndose, que nos están invitando a recolocarnos, que también puede haber situaciones violentas sin duda en ello, ¿verdad? La narrativa interna nos está pidiendo que el movimiento sea suave, que el movimiento tome en cuenta cosas que están pautadas por Urano en Tauro. Entonces, Urano es el regente de esta luna nueva. Digamos que si bien la luna nueva está en Acuario, aconteciendo en Acuario, y la lunación que abre está regida por ese movimiento acuariano, tenemos que el regente de la zona Acuario para la astrología chamánica y evolutiva y en general para muchas escuelas astrológicas es Urano. Anteriormente era Saturno y hay algunas escuelas que toman en cuenta lo que Saturno pueda traer a esta regencia, ¿verdad? Pero Urano es quien está pautando todo lo que acontece acá. Entonces, Urano ha estado en Tauro desde el 2018 y Urano no se siente cómodo ahí. Entonces, hemos tenido situaciones de, primero, ganar estabilidad 2018-2019, pero conforme avanzamos al 2020 y después, ha sido perder lo que considerábamos seguro, perder la seguridad, perder o movernos de lugares físicos, eh, soltar muchas cosas que nos traían lo cómodo, lo tranquilo, lo que estaba inamovible, pues empieza a moverse como un tremendo terremoto. Entonces hemos tenido que revolucionar el sentido de estabilidad y el sentido de prosperidad y de lo que implica sentirnos abundantes, desde dónde nos sentimos abundantes. Entonces Urano nos ha invitado a bajarnos de esa rueda del hámster, de esa carrera de acumular, para cada vez atrevernos a crecer al interior, soltando. Hemos observado muchas cosas que trascienden lo individual y que nos permiten ir hacia lo colectivo, que nos permiten poco a poco cultivar una compasión en donde no solamente implica rescatarnos a nosotros y ponernos a salvo, sino que de verdad implica una compasión profunda por las historias y las narrativas de los demás, de quienes están alrededor, darnos cuenta que la prosperidad y la abundancia tienen su sentido porque tenemos con quién compartirlo, porque están las personas que amamos alrededor, porque hay un sentido de seguridad en la vincularidad. Y cuando este se pierde, es como que se pierde todo. En verdad, no es importante el dinero, no es importante los bienes materiales. Si se rompe el vínculo, si vivimos una traición, un dolor, alguna situación que no pudimos expresar, en donde no pudimos estar. Entonces, lo demás no importa, la materialidad no importa. Entonces estamos observando algo que trasciende el sentido de estabilidad que teníamos, el sentido de prosperidad que teníamos. Y Urano nos ha empujado a renunciar al rancio, al viejo sentido de éxito para en verdad hacer un voto, dar un voto por nuestra creatividad, por la pertenencia, el propósito, la felicidad, esa abundancia que es interna. Entonces, ya con Capricornio, con la lunación de Capricornio, empezamos a entender las nuevas estructuras que vienen.
nuevas aproximaciones al manejo de el tiempo, de los recursos, de la estructura, de lo que funciona y lo que no. Ahí tenemos bases, tenemos huesos, ¿verdad? Siempre lo ponemos desde la astrología chamánica y evolutiva. Hay un esqueleto que está ahí y que ya descubrimos y que estamos entendiendo y que vamos a empezar a vestir a partir de la lunación en Acuario. Entonces, poco a poquito vamos a empezar a permitirnos avanzar, movernos, entender cuánto tiempo nos puede tomar elaborar esta estructura, abrazar lo que vamos cerrando, lo que se va soltando y abrazar sin culpa la visión, porque algo que vamos a elaborar en esta lunación es la culpa, ¿verdad? La culpa de no hacerlo como lo hacían nuestros ancestros o no hacerlo incluso como lo hacíamos nosotros anteriormente. eh, y apostar por la visión, que no es una visión que parezca que trae más, que es necesario acumular, no es esta visión rapaz de la acumulación del materialismo, del capitalismo, que es, bueno, si tengo un coche, entonces lo que viene en la visión es el siguiente coche, o un coche más grande, o otra casa, o una casa más grande, u otra carrera, sino que en verdad hay lugares a los que ya llegamos y ahora toca empezar a disfrutarlos, empezar a sentir que llegamos, que a lo mejor es la mitad del camino o es el espacio en donde queríamos llegar, pero empieza a haber un movimiento de gozar en donde estamos, gozar sin tener que impulsar a lo nuevo, empezar a movernos hacia ese nuevo anhelo, deseo que deberíamos tener, porque Urano al cerrar su camino en Tauro, nos está dejando grandes enseñanzas respecto a la estabilidad, al sentido del dinero, al propósito, qué hay detrás de este sentido de hacer, generar dinero, las deudas que posiblemente tenemos, los reacomodos que tenemos, a qué nos están llevando, en dónde nos están frenando, a qué nos están invitando. Entonces, esta luna nueva abre un espacio, una reflexión, una filosofía de vida, un sentido del poder y del impulso que también está pautada por Plutón. Plutón en Acuario, que ha estado haciendo conjunciones con el Sol y que ahora está haciendo una conjunción con Mercurio. Plutón nos está diciendo, este es un camino que empezamos a tejer y que necesitamos gozarlo porque es un camino largo, es un camino de 20 años. Muchas decisiones que estamos tomando como pequeñas decisiones, pequeños movimientos, pequeños cambios, en realidad van a ser cambios que van a sustentar un camino de 20 años. Entonces, en realidad estamos en un movimiento trascendental. Por los próximos 20 años es probable que vayamos a desarrollar esto que estamos decidiendo ahora, ya sea el movimiento, la mudanza, el cambio de profesión, darle nueva vida a viejos proyectos, a proyectos que se habían quedado ahí pausados. Entonces, la invitación es que podamos permitirnos, que podamos trascendernos en ese sentido. Y no tiene que ser un cambio radical, pero sí necesitamos hacer un movimiento que es muy interesante y esto es habitar el instante que queremos ser. Es decir, si yo me quiero vivir en mi nueva narrativa como una persona que tiene nuevos hábitos, una persona que tiene nuevas rutinas, no espero a llegar a ese momento, sino que me permito habitarlo en este momento. Es decir, no como un bypass, sino desde un lugar que me invita a entrar en esa energía, entrar en ese sentido de propósito, ¿no? Cuando hablo de que esta lunación en Acuario nos está invitando a habitar esa nueva narrativa, nos está invitando desde un lugar a lo que yo le llamo la raíz genuina, ¿no? Regresando a cosas que han sido siempre esenciales para nosotras, no importa la edad que tengamos, en dónde estemos, siempre hay valores que están ahí presentes y hay cosas que
han sido fundamentales para nosotras. A lo mejor es la creatividad, a lo mejor es el sentido de propósito, a lo mejor es el sentido de libertad, a lo mejor es el sentido de la familia. Para cada persona es distinto, pero eso es regresar a lo básico, regresar a esa raíz genuina, decir, bueno, yo en el 2011, por ejemplo, con Neptuno abriendo espacio en Piscis, en el 2011 y 2012 empecé a vivir una narrativa, un sueño, un ideal que poco a poco fue despegando y que una vez que Neptuno entró en los últimos grados de Piscis, es como esta burbuja se rompe y empiezo a observar cosas que dejé ahí pausadas. Empecé a observar, sí, el sentido del sueño, la grandeza y la expansión del sueño, y al mismo tiempo empecé a observar las cosas que dejé pendientes, las cosas que dejé en espera y que ahora necesito retomar para hacer este otro gran movimiento en que Neptuno empieza a ingresar en Aries, ¿verdad? Entonces, Sol, Luna, Mercurio, Plutón y Ceres están en Acuario. Y desde este espacio acuariano nos están diciendo que este movimiento es una nutrición de gota a gota, es una nutrición por goteo. Es una nutrición que es suave, es una nutrición que nos permite eh, hacer pequeños cambios que se convierten en otra narrativa, que se convierten en ese acumulado de energía que de un momento a otro cambia completamente, ¿verdad? La narrativa. Entonces, lo primero es la visión, empezar a observar hacia dónde quiero, cómo me visualizo día a día, cómo es esta nueva narrativa, cómo es esta nueva persona. Incluso a lo mejor es un movimiento que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Llevarnos de manera distinta con los vínculos. A lo mejor decir, bueno, ya no voy a buscar esta fusión inmediata en donde no me doy tiempo de conocer a las personas y... Y siento una buena vibra e inmediato ya quiero hacer proyectos, ya quiero hacer cosas, medio conozco a la persona, pero a lo mejor siento que como son contratos de alma, me aventuro, me fusiono y finalmente al año o a los 2 años terminamos eh, con una ruptura terrible, ¿no? En donde alguna de las partes se siente traicionada, se siente abandonada, en donde nos damos cuenta que ya de las sombras, ¿verdad? De lo complejo que llegan a ser los vínculos y las relaciones y que no, una relación no puede ser sostenida nada más por el ideal. Entonces, ese es el patrón que quiero romper. Y la invitación entonces sería, la invitación acuariana, ¿verdad? De la visión es, bueno, pues si ahora estoy saliendo con personas, ya sea por amistad o en una relación romántica, en la intención de una relación romántica, entonces me doy tiempo, me doy espacio, no me aventuro, no me fusiono, me doy chance de ir conociendo, de ir entendiendo, me doy chance de abrir a la confianza, me doy la generosidad del tiempo, ¿verdad? En lugar de querer fusionarme inmediatamente y tener estas muchas relaciones que son efímeras o que tienen ciclos de 2 años o menos, en realidad me permito el lujo de cultivar relaciones que se van a quedar ahí por mucho tiempo. Y eso implica intimidad, profundidad, encuentro de la sombra, encuentro de la complejidad, negociación, ¿verdad? O sea, implica muchas cosas que quizás no hemos podido cultivar o entender en relaciones pasadas. Entonces, esta nueva narrativa, cada una ya la va percibiendo, va sintiendo hacia dónde va y también va sintiendo cómo es la nutrición, cómo esta nutrición es a cuentagotas, esta nutrición es, nos invita a una nueva estabilidad, a un nuevo sentido de quedarnos, ¿verdad? Cultivar también una nueva capa de madurez. Y entonces, este estelio, que también está en un diálogo, ¿verdad? De trino, de trígono con Júpiter, nos está diciendo que el diálogo está abierto a la narrativa nueva, el diálogo está abierto a ese movimiento de curiosear de los aprendizajes que hemos obtenido en los últimos meses o años,
que quizás son aprendizajes que también hemos cultivado por los últimos 12 años y que ahora ya empiezan a asentarse en un nuevo lugar, como asumirlo y sobre todo validarlo, darnos cuenta que es necesario validar algo, validar la educación que hemos tenido, a lo mejor la formación, los datos que tenemos, la manera de comunicarnos, lo que hemos escrito, es decir, validarnos en un sentido intelectual. Y desde ese lugar, desde esa curiosidad, abrir poco a poco el espacio para la nueva narrativa. Entonces, ya cuando lo podemos observar desde un lugar de permitirnos ser quienes queremos ser, podemos entender que es una cuestión de ir acumulando las claves, las piezas, para decidirnos habitar ese instante. Ahora, Júpiter también nos está hablando de que esta narrativa no es una narrativa que dure un año, no es una narrativa que Júpiter va a encarnar desde su transición a Cáncer, ahora el 9 de junio y hasta junio del 2026, sino que bien nos va a empezar a hablar hacia lo familiar, hacia lo que queremos convertir en el nuevo hogar, los nuevos pactos de familia, los nuevos acuerdos de familia, la familia que estamos fundando aquí y ahora nosotras, nosotros. Y desde ese lugar nos está colocando frente a un espacio que va a desarrollarse por los últimos 19 años, ¿verdad? Por los siguientes 19 años de nuestra vida. Entonces, es un espacio largo, es un espacio eh, que lo vamos a ir degustando poco a poco, que lo vamos a ir desarrollando, sondeando, o sea, es un ciclo grande. Y por otro lado, también, pues para poder gozar la inmersión que nos dará Júpiter en Cáncer a partir de junio, en esta inmersión de poder gozar nuestros lazos familiares, encontrar familia, sentir cuál es nuestro concepto de familia, modificarlo, o sea, gozar todo este sentido vincular familiar con amistades, con la familia de sangre, con la familia que hemos elegido que sea nuestra familia, pero hay algo en lo familiar, en la relación con la madre, con los hijos, la maternidad, lo femenino, los ritos de paso que se abre amorosamente cuando Júpiter ingrese en Cáncer el 9 de junio. Y entonces estamos preparándonos hacia ese lugar y podemos recibirlo como un gran benefactor si seguimos elaborando a conciencia Saturno en Piscis. Y aquí de nuevo, la invitación es a no caer en esta invitación dicotómica de quiénes son los despiertos y quiénes son los dormidos, y que cada vez estamos en la espera, ¿verdad?, de que algo suceda y entonces todo este despertar que estoy cultivando va a acontecer, y eso simplemente es un bypass espiritual. El trabajo con Saturno en Piscis no es un trabajo sencillo porque nos lleva a lugares en donde nos hemos fusionado porque sí hemos podido sobrevivir, pero también lugares en donde nos sumergimos en el otro, nos invitamos también a los otros desde un lugar de invasión a que nos entiendan haciéndonos las víctimas, ¿verdad? O viviendo desde un lugar de víctima, en donde todo el mundo se tiene que acomodar a lo que nosotros necesitamos. Y si no, existe entonces la manipulación, manipular la verdad, manipular lo que yo siento, generar culpa. Esas son las sombras de Saturno en Piscis. Recordemos que Saturno es una figura que simbólicamente nos habla del padre que engulle a sus hijos, que engulle a sus creaciones. Entonces Saturno está ahí para decirnos que tanto nosotros también nos hemos alimentado de todos los lugares en donde nos fusionamos. ¿Por qué seguimos sosteniendo codependencias? ¿Por qué seguimos sosteniendo lugares en donde preferimos ser necesitados para colocar nuestro valor ahí, en lugar de simplemente sentir o elaborar nuestro valor desde un nuevo espacio? Y aquí hay muchas cosas que no son nada más de voluntad, ¿verdad? No es algo de que, no lo quiero cambiar y por eso soy así, sino que existen muchísimas estructuras y muchísimos
muchísimos espacios que nos llevan a esos lugares, sobre todo familiares, porque Saturno en Piscis nos habla de lo familiar, nos habla de que estos patrones no son nada más nuestros, sino que también parten de una manera en que la familia se ha conducido, muy probablemente en el árbol genealógico, así se ha logrado sobrevivir, muy probablemente también hemos elegido entrar en esos patrones, en esas maneras de fusión para poder estar a salvo, sentirnos que estamos a salvo. Y desde ese lugar no solamente hemos cedido nuestro poder y nuestra soberanía, sino que también entramos a espacios sin permiso, tomamos, ¿verdad?, la soberanía de otros y generamos patrones de muchísima codependencia y codependencias que pueden estar diciéndonos que ya nuestras relaciones están muy desgastadas. ¿Cómo sabemos que hay mucho desgaste? Por el resentimiento, el nivel de resentimiento que tenemos. Si nos sentimos resentidas, si estamos resentidas con las personas que amamos, cercanas, con nuestros hijos, hijas, pareja, amistades, exparejas, etcétera, si lo que más prevalece es el resentimiento, entonces estamos en una fusión codependiente, estamos en una vinculación de codependencia y es importante que podamos desanudar ese lugar. Es importante que podamos tomar responsabilidad personal, no culpa, no culpabilizarnos o culpabilizar al otro, ¿verdad? Culpar al otro de lo acontecido, sino responsabilidad, autorresponsabilidad, agencia personal. Esto que sucedió no lo puedo modificar, es algo que yo no puedo controlar, pero elijo cómo quiero vivirlo. Elijo cuál es la mejor manera en que yo puedo trascenderlo, cruzarlo, habitarlo, ¿verdad? Y permitir que los demás también tomen su propia responsabilidad. Y luego vamos a tener también en esta lunación a Marte en retrogradación. Marte está ahora retrogradando y está en Cáncer, y el periodo en que Marte está retrogradando nos marca un lugar bien importante de todo su ciclo. Marte tiene un ciclo chamánico de 2 años. En ese ciclo chamánico va tocando diferentes puertas junto con la luna para despertar el sentido de voluntad, el sentido de batalla, el sentido de guerra, no desde una guerra de belicosidad, sino desde una guerra que nos recuerda la esfera de la voluntad y la esfera de lo que quiero, por lo que quiero ir, ¿verdad? O sea, una cuestión volitiva, una cuestión de objetivos, una cuestión de accionar, de poner energía de acción en ese sueño, en ese deseo, en eso que quiero nutrir. Entonces, Marte está retrogradando en Cáncer y hasta ahí su retrogradación termina el 23 de febrero. Estamos acomodando, revitalizando cuestiones del trabajo, cuestiones de los proyectos y también estamos rindiéndonos a dejar de luchar batallas que no tienen sentido, dejar de tener nuestra energía en batallas que a lo mejor no son nuestras y que las hemos hecho nuestras y ahora nos damos cuenta cuánta energía se nos va ahí, que hay voluntades que no pueden coincidir, hay diálogos que en este momento no pueden ser, no quieren, no se quieren dar, ¿verdad? Hay energía que no está disponible para que exista la conciliación. Y en lugar de tener nuestra energía metida en esa batalla imposible, es mejor tomar esa energía y poder nutrir lo creativo, nutrir el nuevo sentido del hogar. Y en algún punto todo lo demás se alinea. Esta lunación es muy poderosa, esta lunación nos trae muchísimas claves para poder entender la nueva visión, no desde un lugar espectacular o rimbombante, sino desde un lugar íntimo, desde un lugar que aquí adentro busca conectar con un brillo que habíamos quizá, si no olvidado o dejado a un lado, a lo mejor necesitábamos priorizar otras cosas. Entonces, esta lunación en Acuario nos está invitando a una visión no hollywoodesca, sino que nos está invitando a una visión muy sentida, muy íntima, una visión incluso que puede percibirse vulnerable porque están nuestros verdaderos deseos ahí,
ese no que hemos postergado desde hace mucho tiempo o ese sí que hemos postergado desde hace mucho tiempo. Y en ese tejido suave, en ese tejido muy desde lo artesanal, muy desde la historia que está narrada en el cuerpo, vamos hilando con mucha justicia, ¿verdad? Justicia, esto que esta nueva narrativa que está surgiendo desde hacernos justicia, desde traer estas nuevas ideas ya más liberadas de condicionamientos y de pautas que estaban ahí y que eran muy aprensivas, ¿no? Para respecto a nosotras. Entonces nos vamos a liberar de muchas cárceles o tenemos la oportunidad de empezar a liberarnos de cárceles que nosotras mismas construimos porque queríamos sobrevivir y queríamos estar a salvo y que ahora nos damos cuenta que cumplieron su objetivo y que podemos ir a un lugar más revolucionario que tiene que ver con atender la visión del corazón, la visión que está ahí, una visión que quizás estaba ahogada, pero que tuvimos que irla desarrollando un poquito a medias, ¿no? Un poquito a cucharadas para que no fuéramos reprendidas y que ahora está toda la posibilidad de hacerlo, toda la soberanía para hacerlo. Pues que sea una poderosa lunación, luna nueva en Acuario, que podamos encontrar la visión y que esta visión nos permita conectar con la creatividad.